Vamos a elaborar el presupuesto de ISR. Hay que recordar que estamos elaborando los presupuestos financieros. Vamos a elaborar nuestro presupuesto de ISR. Hay que recordar también que no estamos haciendo una práctica fiscal. Por lo tanto, el presupuesto de ISR que vamos a hacer solamente es como un ejemplo de que debemos de considerar las provisiones de impuestos. Sin embargo, no vamos a considerar ninguna de las indicaciones que nos dice la ley de ISR para determinar la base gravable del impuesto sobre la renta. Entonces, nada más para fines de ejemplo. Vamos a considerar esta cédula con su columna de periodo. Vamos a nombrarle ingresos acumulables, de acuerdo a como lo dice la ley. Vamos a determinar un coeficiente de utilidad, la utilidad trimestral, nuevamente haciendo la aclaración que es un ejemplo solamente, ya que el ISR se tiene que presentar mensual. Para el caso de las personas morales, vamos a considerar la tasa del 30%. Entonces, los ingresos acumulables que tenemos en nuestro ejemplo solamente son las ventas. Para ello vamos a tomar el dato de nuestras ventas que previamente elaboramos en nuestro presupuesto de ventas. Tomamos la información y arrastramos para considerar el resto de los periodos. Ahora bien, para poder convertir la utilidad anual, la cual ya tenemos en nuestro estado de resultados, para convertirla trimestral necesitamos obtener un coeficiente de utilidad. Ese coeficiente de utilidad se obtiene dividiendo la utilidad antes de impuestos. Esa la vamos a dividir entre nuestras ventas totales. Eso es lo que nosotros haríamos para determinar nuestro coeficiente de utilidad. La utilidad antes de impuestos lo vamos a dividir entre las ventas. Esto nos daría un factor o un porcentaje de las utilidades antes de impuestos para poder calcular sobre ellas el impuesto sobre la renta. Entonces, vamos a obtener nuestro coeficiente de utilidad, vamos a nuestro estado de resultados, localizamos nuestra utilidad antes de impuestos, tomamos este dato, lo vamos a dividir entre las ventas totales. Aquí tengo mi fórmula, divido la utilidad antes de impuestos entre las ventas totales y obtengo un factor de utilidad. Es el porcentaje que representa la utilidad antes de impuestos. Este factor es dado en decimales y es el mismo para todos los trimestres. Lo único que hice fue copiar el mismo factor, ya que permanece igual las utilidades respecto a las ventas. Ahora sí, para determinar una utilidad trimestral, voy a multiplicar las ventas, o en este caso llamadas ingresos acumulables, por el coeficiente de utilidad y me estaría dando una utilidad trimestral. Arrastramos para copiar la fórmula, sumamos nuestra columna de utilidad trimestral y esta celda, este dato debe de coincidir con mi estado de resultados con la utilidad antes de impuestos. 25.871.871 y vemos que coincide 25.871.871. Y a esta cantidad le vamos a determinar
el ISR, seleccionamos y presionamos F4 para mantenerlo constante. Con esto ya tenemos un ISR por pagar. Arrastramos para copiar. Hago mi suma. Corrijo que no vaya a considerar el porcentaje. Nuevamente vamos a verificar que esta cifra sea la cifra del ISR por pagar que previamente tenemos en nuestro estado de resultados, 7.761.561. 7.761.561. Insisto, como es una práctica de presupuestos, vamos a considerar que el impuesto lo tenemos que pagar el siguiente trimestre. Sin embargo, en un ejercicio de 12 meses, un ejercicio fiscal de enero a diciembre, el impuesto provisional de ISR se tendría que pagar, el de enero se tendría que pagar en febrero, el de febrero en marzo, el de marzo en abril y así sucesivamente, ya que el impuesto no se puede, el de enero no se puede pagar en enero porque no ha terminado el año. Entonces, esto nada más es para fines de nuestro ejercicio. Entonces, lo del primer trimestre lo vamos a presentar en el segundo, lo del segundo en el tercero en el cuarto. Y si recuerdan lo que hemos estado haciendo con el trimestre que nos queda pendiente, lo estamos poniendo con un color diferente que nos recuerde que esta información la tenemos que poner en el estado de situación financiera final. Esta cantidad la vamos a declarar el siguiente año. Ahora bien, en el primer trimestre tenemos una cantidad que debemos de pagar y esa es la del último trimestre o del último mes del año anterior. Si recuerdan lo que hemos estado haciendo, vamos a ir a nuestro estado de situación financiera inicial, nuestro balance inicial, para ver si hay un saldo de ISR por pagar. Aquí tenemos un ISR por pagar, entonces ese lo vamos a declarar en el siguiente año. Y ahí ya tenemos nuestro impuesto por pagar. Sumamos los pagos de ISR, porque esta columna la vamos a considerar, la vamos a retomar más adelante para elaborar el presupuesto de efectivo.